La Sierra de Guara, declarada como Parque Natural en el año 1991, conserva en su extensión hermosos barrancos, bellos bosques y matorrales mediterráneos, así como esbeltas formaciones rocosas. Guara posee bellos parajes de ermitas, pinturas rupestres, hayedos, encinares y paredes colosales donde nidifican cientos de buitres leonados y algunos quebrantahuesos. Pero sin duda lo más atractivo de este parque natural aragonés son sus mayos, paredes rocosas, cañones y barrancos que son punto y aparte. Muchas veces estos escondidos parajes se nos antojan como el mar y la tierra, distintos, casi tan diferentes que parece mentira haber cruzado un invisible umbral que separa dos ambientes, dos mundos tan contrastados. El quebrantahuesos es una de las joyas vivas de Guara. Esta rapaz, mitad águila, mitad buitre, se alimenta de los restos óseos de las carroñas que desdeñan los buitres y alimoches. De dieta exclusivamente a base de huesos, es una de las aves más amenazadas y extrañas de Europa. Estos paisajes kársticos, junto con las diversas grutas y simas, despertarían en la segunda mitad del siglo XIX el interés de exploradores y pirineístas como Henri Passet, Lucas Mayada, el conde Sensot o Lucien Vriet, precursores todos ellos de lo que hoy es el ecoturismo y las actividades deportivas en la montaña. Un siglo más tarde, la sierra tiene un valor en sí mismo. Ninguna carretera cruza su geografía agreste y aún salvaje. Vista en la distancia, la Sierra de Guara parece no encerrar ningún especial atractivo. Semeja ser suave y dócil. Pero sin embargo, una vez dentro de estas montañas protegidas como parque natural, un algo especial nos atrae potentemente y nos invita a acercarnos a la orilla de esos ríos que sí la atraviesan de norte a sur. Calurosa en verano y fría en invierno, Guara es puro contraste, pero siempre permanece en silencio. El hombre de antaño supo adaptarse a estos parajes y hasta la despoblación del siglo pasado ha empleado sus pastos para el ganado y sus bosques para hacer carbón y leña, levantando muros y casetas de piedra seca aquí y allá, en armonía con el entorno. La faz menos conocida de Guara es la cara norte, donde se halla el valle de Nocito. En esta vertiente de la sierra, la nieve permanece más tiempo.
Es un mundo recogido en el que se combinan las rocas, los árboles, las praderas y las pozas de aguas turquesas. La vertiente norte de la sierra esconde pueblos deshabitados, aldeas fantasmas como Otín, Nasarre, Ibirque o Lúsera, que guardan en silencio las leyendas y el encanto rural propio de este umbral del Pirineo aragonés. Alrededor del río Vero, con el curso fluvial como eje articulador, se halla también un parque cultural que constituye el punto de encuentro entre las diferentes culturas y los capítulos de la historia humana. La naturaleza de Guara es privilegiada, en paisajes y en biodiversidad, con especies únicas, endémicas y otras supervivientes de climas pasados, cuando en esta parte de Aragón hubo un clima tropical. Sus bosques se elevan orgullosos hacia el cielo, mientras a sus pies florecen orquídeas, violetas y narcisos. Quejigos como el roble de Sanúrbez y otros árboles centenarios como la carrasca de Lecina han visto pasar el tiempo bajo sus robustas ramas. Son también historia, pero aún viva. La sierra suma un patrimonio no solo natural, sino también cultural a través de las construcciones de interés etnológico y las pinturas rupestres, de cuya existencia en las cuevas de Guara nos informa el centro de interpretación ubicado en Colungo. El arte rupestre supone un legado de nuestros antepasados del Neolítico, estando hoy protegido como patrimonio de la humanidad y conservado en unos 60 abrigos y covachas como Chimiachas, Arpán, Barfaluí o Mayata. La Sierra de Guara, en el Prepirineo de Huesca, esconde bellos cañones y profundos barrancos que nos harán vivir paisajes soñados por su luz, forma y color. Un parque natural al pie de las altas cumbres del Pirineo aragonés, donde los ríos, las rocas y la luz son las verdaderas protagonistas de este espacio que debemos conservar entre todos.